Hola ideadores, hoy voy a reciclar esta botella de plástico, pero en realidad me vale también un bote de cristal alto. Lo que quiero es que sea transparente y que sea un poquito grande. Ya vais a ver lo que quiero hacer. ¡Vamos allá! Bueno, ideadores, pues como os digo, voy a trabajar con esta botella, estará de zumo, pero me vale cualquier botella de plástico que podáis partir o un bote de cristal. Eso sí, me gustaría que fuera alto. Lo que pasa es que yo lo tengo ya ocupado y siempre, yo qué sé, cuando uso garbanzos o algo de eso, digo, ay, voy a guardarlo, pero luego tengo muchos guardados por ahí y digo, bueno, pues lo dejo y cuando me vaya a hacer falta ya lo guardaré. Y ahora que me ha venido la inspiración, no tenía ninguno. Y si lo tengo guardado no sé dónde. Así que voy a utilizar esto. Lo primero que voy a hacer va a ser con un cúter cortarlo a mi altura, porque no quiero toda la botella. Entonces, ahí. Voy a hacer el corte lo más recto posible y si hace falta luego lo repasaré con tijeras. ¿Estás ya suscrito al canal? Pues muchísimas gracias. Me ayudas muchísimo. Y si no lo estás, no esperes más, que solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y ya está, es gratis. Y como digo, a mí me ayudas muchísimo. Muchas gracias. En realidad este borde luego no se va a ver, pero bueno, pues porque esté un poco bien. Si queréis incluso podéis redondearlo un poco con una plancha, lo acercáis esto y entonces se quema un poco el borde y se queda más redondeado, aunque no va a ser estrictamente necesario. Como veis todavía tiene un poco de agua de que lo acabo de lavar, así que lo voy a poner a secar y seguimos. Bueno, pues para la manualidad de hoy voy a utilizar cartón corrugado. Yo tengo este comprado, pero si no tenéis, siempre podéis coger un cartón y quitarle con cuidadito la parte de arriba. Ya sabéis que el cartón normalmente tiene un par de canales. A ver si tengo, mira, en esta caja de aquí se puede ver. ¿Veis que tiene un canal? Pues le quitáis con cuidadito uno de los laterales y se queda el otro lado. Esto tiene incluso el agujero un poquito más grande que este cartón que yo he comprado y os puede ir mejor. Pero a mí es que, bueno, las cosas con cartón corrugado me gustan mucho, aunque ya veis que lo uso poco porque se me ocurren pocas cosas. Y cuando vi alguna foto de esto dije, oh, quiero usarlo, quiero hacer mis cosas con mi cartón corrugado que he comprado tan mono. Entonces, la longitud del cartón, tengo esta cuerdecita que lo que he hecho ha sido, en la botella que os he enseñado antes, medir cuánto me mide el perímetro de la botella. Entonces ese va a ser el largo del cartón que voy a necesitar. Y eso lo mido en perpendicular al canal, porque lo voy a necesitar en esta longitud de aquí. Entonces mido y voy a cortar pues un pelín más por aquí. Y ahora, en este cartón, lo primero que voy a hacer va a ser cortarlo, pero cortarlo inclinado. Yo lo voy a hacer así, un poco a ojo. Este trozo lo voy a usar y ahora voy a cortar otros dos trocitos más finos pero paralelos. Y ese es el cartón que voy a usar hoy. El resto lo puedo guardar para otra vez. ¿Qué más voy a usar para mi manualidad? Pues palitos de brocheta. Como os digo, en los palitos pues los hay de varias longitudes y también de varias anchuras. Entonces, bueno, voy a coger estos, intentad que no sean demasiado anchos y voy a coger uno pequeñito, pues por si acaso necesito abrir alguno, porque ya os avanzo que mirad, cuando meto mi palito en el agujero va a despegar un poquito porque es un poco más ancho. Por eso os digo que si usáis el cartón corrugado con el agujero un poco más ancho,
casi mejor. Pero bueno, lo vamos a poder usar y va a quedar bonito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver. Lo que vamos a hacer va a ser pasar los palitos estos más largos por nuestros cartones. Entonces, sí que es verdad que a veces cuanto más largos son, más anchos son, o sea que tener cuidado con eso. Y entonces vamos a coger, lo voy a meter no por el primer canal que he cortado, sino por el segundo. Lo meto bastante, luego hago lo mismo con este otro y por último con el que he cortado inicial, el que tiene los lados asimétricos, ¿vale? Y así lo voy a ir haciendo por toda la longitud. No lo voy a hacer en todos los agujeritos, por lo que os digo de que es un poco más, se va a ir despegando y luego va a ser peor. Entonces lo voy a hacer uno sí, uno no, uno sí, uno no. Pero lo podéis hacer como más os guste. Así voy a ir haciéndolo hasta que complete toda la longitud. Bueno, pues aquí tengo ya preparada mi cosa, es que no sé cómo llamarlo. Al final lo he hecho dejando dos entre medio de cada palito, dos canales, porque haciéndolo cada canal, como os he dicho que eran los canales más estrechos que el palito, se acababan despegando del todo y mirad, ¿veis? Se mueve y eso yo no lo quiero. Así que nada, esto lo usaré para otra cosa. Y no, esta tarea pues la podéis hacer viendo la tele o lo que queráis. Y ahora lo que voy a hacer va a ser, como veis tengo puesta una más cerca de la base, digamos, a un trocito pequeño y otra un poco más lejos. Estas distancias, las que a vosotros os gusten. Ahora lo que voy a hacer va a ser cortar los palitos aquí, a ras o cerquita de esto. O con unas tijeras duras, estas estoy viendo que no me sirven, o hacerlo con un cúter, como veáis. Voy a ver si con un cúter lo hago mejor. Lo que pasa es que no quiero que se me muevan mucho para no estropear más los canales. Nada, me voy a armar de paciencia y lo voy a hacer con cuidadito con el cúter y luego volvemos. Bueno, pues aquí tengo mi pieza, que como veis ya la he cortado y le he subido un poco más lo de arriba. Ya os digo que lo podéis poner a la altura que queráis. Y ahora esto lo vamos a pegar aquí. Voy a hacer una pequeña marca por donde va el borde del tarro, porque le voy a poner pegamento de ahí para abajo en las zonas de papel. Sí, mirad, esto lo voy a poner así y queda esto poquito aquí de plástico. Se ve muy poco, yo lo voy a dejar, pero si no queréis que se vea nada, pues siempre lo podéis cortar más abajo, ¿vale? O hacer más alto esto, como veáis. Y como va a ir pegado a plástico, pues voy a utilizar pegamento block, que pega bastante bien con el plástico. Este borde de aquí voy a hacer especial énfasis porque es el que mejor tiene que quedar pegado para después. Ahora coloco esto así porque esto va a ir hasta abajo. Y pego esto. Y para que no se me descoloque hasta que se acabe de pegar, pues le pongo una goma. Podría desatarlo también con una cuerdecita, lo que veáis. Y ahora lo podríais dejar así, pero yo lo que quiero es adornarlo un poco más para disimular además estos palitos que no me han quedado bien. Entonces tengo estas cuentas de plástico realmente,
que son así como perlas oscuras. Podéis poner lo que más os guste, ¿vale? O sea, yo voy a poner esto, pero poner lo que queráis. Y las voy a ir pegando aquí con la silicona caliente a la parte de arriba de cada una de los palitos. Por supuesto lo podéis hacer con el cartón del color que queráis. Podéis teñir los palitos de brocheta si queréis darle un color distinto. Podéis pintarlo después de hecho. Podéis hacer lo que más os guste y utilizar los adornos que más os gusten. Así le daréis un acabado personalizado a vuestro gusto. ¿Qué te parece el reciclaje de hoy? Déjamelo en comentarios. A mí me encanta leerte y te contesto siempre. Si además te gusta, me puedes dejar un like y compartirme en tus redes sociales para que si algún amigo tuyo aún no me conoce, pueda conocerme. Muchas gracias. Y antes de poner la última bola, voy a cortar un poco más por aquí el cartón, porque me parece que sobresale demasiado. Entonces lo voy a cortar por aquí. Y lo único que aquí, que parece que se ha abierto un poco, pues lo pegaré para que no se me escape el palito. Aunque no se debería escapar, pero... Bueno, y así es como queda nuestro jarroncito, que es lo que va a ser esto. Cuando esté bien seco le quitaré bien todos los hilitos de silicona. Pero antes de acabar le quiero dar un toque. Bueno, yo no lo voy a barnizar porque está el papel, el cartón tal cual, pero si lo habéis pintado o incluso así lo podéis barnizar si queréis con un poco de barniz en spray. Yo, como os digo, no lo voy a barnizar y le voy a dar otro toque antes de terminar, y es que en la parte de abajo le voy a poner esta especie de puntilla que es así de rafia con una puntillita. Me parece muy rústica y me parece que le puede dar el acabado que necesita en esta parte de abajo. Entonces lo voy a pegar también con silicona caliente y lo iré pegando poco a poco. Y una vez que ya esté seco y le haya quitado los hilos, tendremos listo nuestro jarrón. Pues así ha quedado nuestro jarrón, que nos puede servir para un montón de cosas. Para colocar flores, para poner el vino en la mesa, porque en este caso es bastante ancho, pero lo podéis hacer de las medidas que mejor os vengan a vosotros y con los colores que más os gusten. ¿Os animáis a hacer uno? Nos vemos pronto.